Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Carrillo, pertenezco a la Universidad Técnica de Manabí y el día de hoy les voy a hablar sobre la reproducción de bivalvos. Dentro de los bivalvos tenemos aproximadamente unas 13.000 especies. Los bivalvos pertenecen al filum Mollusca. Los bivalvos tienen varias clasificaciones, entre los cuales podemos resaltar los paleoheterodontos. Estos son un grupo que ya se extinguió, pero entre sus características tienen que disponían una sola hilera de dientes y poseían valvas de igual tamaño. También tenemos los protobronquios. Estos son animales de aguas profundas, tienen varios dientes pequeños, tamaños muy similares, no iguales, similares entre ellos. Su piel no tiene glándula que secrete viscos. También tenemos los pteriomorfos. Estos son exclusivamente de aguas marinas. Tienen un pie muy reducido y sus branquias son muy grandes que les ayuda a su alimentación. Estos también tienen ojos, son los únicos que tienen ojos y estos en realidad no son muy desarrollados, no les funciona de mucho, la verdad. Dentro de estos, algunos, la mayoría, dentro de estos tenemos a mejillones y ostras. Ok, entrando a lo que es la reproducción. Los bivalvos se reproducen de manera asexual y se pueden diferenciar porque tienen tanto macho como hembra, pero en ciertas especies existe lo que se dice el hermafrodita, especies hermafroditas. La fecundación en general es externa. Eh, Son ovíparos, por lo que porque su reproducción es externa, tienen que utilizar huevos para que no se para su reproducción. El ciclo de desarrollo es indirecto, puesto que es externo. Asimismo, las crías pasan por un estadio de larvas, por estadios de larvas que a continuación les explicaré. La mayoría de los bivalvos son dioicos, quiere decir lo que anteriormente mencioné, tienen machos y hembras. El macho secreta espermatozoides y la hembra ovocitos. Tanto macho como hembra secretan los espermatozoides y ovocitos a la columna de agua para que empiece la etapa de desove. En realidad, dentro de los machos y las hembras no podemos diferenciarlos, puesto que son muy similares. Pero entre algunos machos de agua, entre algunas especies de agua dulce, observamos las diferencias de forma en tamaño, del tamaño de la concha. Y en otras especies, en especies marinas, como los mejillones, o mejor conocidos como Mytilus galloprovincialis, se observa una coloración de sus glándulas, de sus gónadas, perdón, que en el macho es blanca y en la hembra es rojiza. Eh, algunas especies algunas especies como la Ostrea japonesa o la Crassotrea gigas alcanza la madurez sexual como macho y a medida que va desarrollándose y va pasando el tiempo va envejeciendo, se convierte en mujer o hembra, va forma, sufriendo una transformación. A esto se le conoce como hermafroditismo prontadriotrio, prontadrico, prontándrico. Algunas ostras, como la ostra adulis, presenta una sexualidad alterna, es decir, cambia de sexo al final de cada ciclo reproductor. Algunas especies de bivalvos, tales como los Agropectum gibus, son verdaderos hermafroditas funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen sus dos gónadas, tanto masculina como femenina, desarrolladas y listas para utilizarse simultáneamente al mismo tiempo y las usan de una manera, de una forma secuencial. Los gametos son expulsados de forma secuencial de acuerdo a la etapa en la que se encuentre la etapa larvaria. Obviamente,
tiene un inicio y un final. Por lo general siempre empiezan con el, la expulsión de los gametos masculinos, eh, y para después seguidos de los ovocitos. La mayoría de bivalvos conservan un par de gónadas, eh, que son órganos producidos que producen gametos, que suelen ser grandes y estar habituados entre las vísceras, de modo que aparentan solo poseer una masa genital. De todas formas, en algunas especies, como las Viaris, Pecten maximus, se observan gónadas bien definidas, mientras que en otras, como los mejillones, Mytilus galloprovincialis, lo que ocurre es una invasión de células germinales en el manto. La gametogénesis es el proceso de formación de gametos espermatozoides en los machos y los ovocitos en las hembras, algo que ya expliqué anteriormente. Una vez los gametos están completamente maduros, son liberados en la columna de agua. Como mencioné anteriormente, estos lo hacen así por lo que su reproducción es externa, no interna. Esto se hace por medio de la columna de agua, pero en el agua exhalante, donde se produce la fecundación, que llamamos de externa, ya lo mencioné anteriormente. En algunas especies marinas, como la Ostrea europea o Ostrea adulis, eh, u otros bivalvos de agua dulce, los machos liberan al exterior los espermatozoides que se disparan en el agua. Sin embargo, los gametos femeninos atraviesan las branquias y se mantienen en la cámara inhalante, donde reciben los espermatozoides que entran en el flujo de agua inhalante. De este modo, las larvas permanecen un tiempo en la cavidad del manto a modo de incubadora. Eh, el periodo de desove. Este depende de mucho de las especies y de la situación geográfica. Ya que muchos del ciclo reproductivo está controlado más por la parte interna, que vendría a ser el sistema nervioso y el sistema hormonal. Cuando hablamos de la parte externa, vendría a ser factores como la temperatura, como la presencia de alimento y también la producción de fitoplancton, también el fotoperiodo. Eh, Dentro de las especies de bivalvos de climas templados, tenemos que estos producen el proceso de, de desove 2 veces al año por una razón. En estas 2 veces del año se tiene mayor producción de alimento o fitoplancton. Esta es la primavera y otoño. En las especies tropicales es más es más variado el momento de desove, ya que la presencia de fitoplancton es más abundante y en diferentes épocas. Una vez liberados los gametos, el espermatozoide puede penetrar en el ovocito. Esto, el ovocito, al momento de ser penetrado por el espermatozoide, eh, produce, mejor dicho, una membrana que le ayuda a la fertilización, y también lo protege de que otro espermatozoide intente introducirse, y la fertilización sea eficaz y se pueda producir un nuevo espécimen. Unas horas después de esto, de la fecundación, se produce la segmentación del huevo, proceso por el cual se divide la célula por la mitosis, algo que ya sabemos. Esto da lugar a un embrión multicelular, que por su aspecto se denomina mórula.
El paso de la mórula hace que se deposite en el fondo, donde continúa el desarrollo, dando lugar a una serie de estadios larvarios móviles, algo que mencioné anteriormente, que es algo muy característico de este tipo de especies, que tienen varios estadios que les permiten desarrollarse por medio de fases. El primer estadio larvario vendría a ser el estadio larvario de larva trocófera, lo cual en el cual todavía no ha desarrollado la concha, que es indispensable para su movilización. Se desplaza utilizando una corona de cilios, y se alimenta de larvas de las reservas del huevo. El primer momento de la larva Beliger se denomina debido al ángulo recto que forma su concha. Es en este cuando ya empieza a formarse la concha y empieza a desarrollarse de una forma eh, específica, como ya lo dije, con un ángulo recto. A medida que la larva crece, la concha también va a ir creciendo de una forma redondeada, y se le va a denominar beligerorumbanada. eh, en la última fase de este ciclo se denomina pedibelíger. Se caracteriza por el desarrollo del pie y por poseer la capacidad de asentarse. ¿Qué quiere decir asentarse? Quiere decir que va a pasar de una etapa fitoplanctónica a una etapa en la que llega a tener ya residencia permanente en el sustrato por medio de la columna de agua. Esto es la marcación de final de una etapa y el inicio de una nueva de maduración. Una vez asentada, la larva Peliberiger sufre una metamorfosis que consiste en la pérdida del velo y el desarrollo de la estructura interna, de la estructura interna característica del mejillón adulto. Esta es una etapa en la que ya empieza a presentar características adultas, más no es un adulto, solo presenta características adultas. A esta se le denomina estadios juveniles. La siguiente fase de la larva Beliger, y es la última, casi es la última fase. En esta fase se encuentra la concha. La concha ya aparece desarrollada. Además, cuenta con un sistema digestivo completamente desarrollado. Puede alimentarse, puede desarrollar su alimentación sola. Y de una estructura llamada velo también aparece eh, una estructura llamada velo. El velo es una estructura que le ayuda a movilizarse. Esta es ciliada y de forma de lóbulos, que le permite, como dije, a movilizarse, a nadar y a alimentarse. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi exposición.